La historia de Alejandro y Valeria no era un cuento de hadas. No había lujos, no había fortuna, no había facilidades. Lo que sí había era amor, lucha y sacrificios compartidos. Desde el primer momento en que se conocieron en la universidad, Valeria vio en Alejandro a un hombre con ambición, alguien que quería llegar lejos, que soñaba con romper las cadenas de la pobreza en la que había crecido. Y ella, con su amor incondicional y su fuerza inquebrantable, decidió ser su compañera de batalla. Se casaron jóvenes, con poco dinero y muchos sueños. Vivían en un pequeño apartamento alquilado en un barrio modesto, donde las paredes eran finas y el ruido de la calle nunca cesaba. Alejandro trabajaba en una oficina como asistente administrativo, mientras Valeria se desvivía en 2 empleos, por las mañanas, como recepcionista en un consultorio, por las noches, limpiando oficinas. Su vida era agotadora, pero ella nunca se quejaba. Valeria sabía que Alejandro tenía un potencial enorme y que, con el tiempo, lograría avanzar en la empresa en la que trabajaba. Por eso, sacrificaba su propio bienestar para asegurarse de que él tuviera todo lo necesario. Si había que pagar un curso de especialización, ella lo hacía. Si Alejandro necesitaba ropa nueva para una reunión importante, ella ahorraba cada centavo hasta conseguirlo. Si debía hacer contactos en eventos, ella le preparaba su mejor traje y lo animaba a asistir, aunque eso significara quedarse sola en casa después de una jornada agotadora. Pero con el tiempo, los pequeños gestos de amor y apoyo incondicional de Valeria comenzaron a pasar desapercibidos para Alejandro. Ya no veía el esfuerzo que ella hacía cada día, ya no le agradecía por las cenas calientes ni por los sacrificios. Su ambición crecía y, junto con ella, su ego. Los primeros signos de distanciamiento fueron sutiles. Alejandro llegaba tarde a casa, demasiado ocupado con reuniones y cenas de trabajo. Las conversaciones entre ellos se volvieron monótonas y vacías, y cuando Valeria intentaba hablar sobre su propio cansancio o sus sueños, él simplemente cambiaba de tema. Luego vinieron las comparaciones. Alejandro empezó a rodearse de personas con más dinero, colegas con esposas que no tenían que trabajar porque sus maridos las mantenían. Poco a poco, la admiración que una vez sintió por la valentía y el esfuerzo de Valeria se transformó en desprecio silencioso. Una noche, después de un evento empresarial, Alejandro llegó a casa con una mirada extraña, diferente. Había bebido unas copas de más y se sentó en el sofá con los ojos fijos en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, acercándose con ternura. Él suspiró y soltó una frase que cambiaría todo. Valeria, yo creo que necesitamos hablar. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La frialdad en su voz la aterrorizó. Pero aún no sabía que esa conversación marcaría el principio del fin. Valeria sintió un nudo en el estómago. La mirada de Alejandro no era la de antes. No había amor, ni ternura, ni siquiera el cansancio habitual después de un largo día de trabajo. Era una mirada fría, calculadora, como si ya hubiera tomado una decisión irrevocable. Se sentó a su lado, esperando que él hablara, pero él tardó en hacerlo. Dio un largo suspiro, se pasó las manos por el cabello y finalmente pronunció las palabras que la dejarían sin aire. Valeria, creo que lo mejor es que nos separemos. La sangre le hirvió en las venas. Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Su voz tembló, como si en cualquier momento fuera a romperse. Él se levantó del sofá, incapaz de mirarla a los ojos. Caminó hasta la ventana y, con la vista perdida en la ciudad iluminada, dejó escapar la verdad que Valeria nunca imaginó escuchar. He cambiado. He crecido. Ahora soy otra persona, y tú sigues siendo la misma. Se giró hacia ella y su mirada era dura, implacable. Necesito a alguien que esté a mi nivel, alguien que encaje en mi mundo. El silencio fue ensordecedor. Las palabras flotaron en el aire,
cortantes como cuchillos. Valeria sintió una presión en el pecho, como si el corazón le pesara más de lo que su cuerpo podía soportar. ¿A tu nivel?, repitió en un susurro, sin poder creer lo que escuchaba. Alejandro asintió, sin inmutarse. He trabajado duro para llegar hasta aquí. Ahora soy gerente en la empresa, me codeo con gente influyente, asisto a eventos de alto nivel. Y tú sigues en el mismo lugar, trabajando de sol a sol como una simple secretaria. Las lágrimas comenzaron a arder en los ojos de Valeria, pero no iba a darle la satisfacción de verlas caer. ¿Y todo lo que hice por ti?, susurró, con la voz quebrada. ¿Todo lo que sacrificamos juntos? Alejandro soltó una risa vacía. No lo hice por ti, Valeria. Lo hice por mí, por mi futuro. Y ahora que tengo lo que quiero, simplemente no te necesito más. Fue en ese instante cuando Valeria comprendió que el hombre que tenía delante no era el mismo con el que había compartido tantos años de lucha. El Alejandro que una vez amó ya no existía. Él no la miraba con amor, ni con culpa, ni siquiera con compasión. Para él, ella era solo un obstáculo en su camino, un recuerdo de un pasado del que quería deshacerse. Valeria tragó saliva con dificultad, sintiendo que el corazón se le desgarraba en pedazos. Pero en su interior, algo más profundo despertó: orgullo. Si ese es tu deseo, dijo con voz firme, aunque por dentro se estaba rompiendo, entonces vete. Alejandro pareció sorprendido por su reacción, como si esperara lágrimas, súplicas, reclamos. Pero Valeria no le daría ese placer. Él tomó sus cosas y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Valeria se desplomó en el sofá, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No solo había perdido a su esposo, sino que también había perdido la ilusión de toda una vida. Pero lo que Alejandro no sabía, era que el destino aún tenía preparada una vuelta de tuerca. La puerta se cerró con un golpe seco, y con ella, el mundo de Valeria se vino abajo. Se quedó sentada en el sofá, en completo silencio, sintiendo el peso de la traición en cada fibra de su ser. El hombre al que amó, al que entregó su vida y por el que hizo incontables sacrificios, la había desechado como si no significara nada. Peor aún, la había humillado. La había mirado a los ojos y le había dicho que no estaba a su nivel. El dolor era insoportable. Durante las primeras semanas, se dejó consumir por la tristeza. Pasaba las noches en vela, preguntándose qué había hecho mal. Se culpaba por no haber visto las señales, por haber creído en un amor que, al final, no era más que una ilusión. Las llamadas de sus amigas y familiares preocupados quedaron sin responder. No quería hablar, no quería ver a nadie. Apenas comía, apenas dormía. Su cuerpo estaba en piloto automático, y su mente revivía una y otra vez la escena de aquella noche. Pero entonces, un día, mientras miraba su reflejo en el espejo, algo cambió. Se vio a sí misma con el rostro demacrado, los ojos hundidos y la piel pálida. Se vio destrozada, frágil, como una mujer que había sido reducida a cenizas. Y en ese momento, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago: no puedo permitir esto. No voy a permitir que me destruya. Con el corazón aún herido, Valeria se levantó del sofá y... más importante de su vida. No iba a ser la víctima de esta historia. Al día siguiente, despertó temprano y tomó una libreta en blanco. En la primera página, escribió en grandes letras: mi nueva vida. Y debajo, comenzó a trazar un plan. Sabía que había dedicado años a impulsar la carrera de Alejandro, mientras ella misma se quedaba estancada. Sabía que tenía talento, inteligencia y capacidad para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Así que hizo una lista con todo lo que quería lograr. Marca de verificación gruesa blanca: volver a estudiar y especializarse en negocios. Marca de verificación gruesa blanca: ahorrar para abrir su propia empresa.
Marca de verificación gruesa blanca mejorar su apariencia, no por Alejandro ni por nadie más, sino por ella misma. Marca de verificación gruesa blanca rodearse de personas que realmente la valoraran. Marca de verificación gruesa blanca dejar atrás el pasado y demostrarle al mundo, y a sí misma, de que estaba hecha. Con el corazón aún ardiendo de dolor, pero con una determinación que nunca había sentido antes, Valeria empezó a moverse. Se inscribió en cursos de administración y liderazgo, aprovechando su experiencia en los trabajos que había desempeñado. Buscó asesoramiento financiero y empezó a ahorrar cada centavo posible. Cambió su rutina, empezó a hacer ejercicio, a cuidar su alimentación, a vestirse mejor. Y, sobre todo, se rodeó de personas que la impulsaban hacia adelante. Poco a poco, sin que Alejandro lo supiera, Valeria estaba construyendo un imperio. Lo que él había dejado atrás, pronto se convertiría en lo que más lamentaría haber perdido. Los meses pasaron y Valeria se convirtió en una mujer completamente distinta. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada por sanar su corazón roto, pronto se transformó en una obsesión por reinventarse. Se despertaba antes del amanecer, estudiaba con una disciplina feroz y absorbía conocimientos como una esponja. Se inscribió en seminarios de liderazgo y negocios, aprendió sobre inversiones, estrategias empresariales y marketing digital. Los días de lágrimas y autocompasión quedaron en el pasado. Ahora, cada golpe que la vida le había dado se convirtió en un escalón más para subir. Trabajaba sin descanso, pero esta vez, no para sostener a otro, sino para construirse a sí misma. Durante años, había sido el pilar de Alejandro, la mujer que lo empujó a la cima, la que se quedó en las sombras mientras él brillaba. Pero ahora, ella estaba lista para brillar por cuenta propia. Un día, mientras asistía a una conferencia sobre emprendimiento, conoció a Carolina Mendoza, una reconocida empresaria del mundo financiero. Valeria, con su nueva seguridad y visión, se atrevió a hablarle sobre una idea que había estado desarrollando, una consultora especializada en ayudar a pequeñas empresas a expandirse con estrategias innovadoras. Carolina, impresionada por su determinación y claridad de pensamiento, le ofreció algo que cambiaría su vida, una sociedad para impulsar el proyecto. Esa misma noche, Valeria se quedó despierta hasta el amanecer, emocionada y aterrorizada a la vez. Durante años, había sido solo una empleada más, pero ahora tenía la posibilidad de convertirse en dueña de su propio destino. El miedo al fracaso intentó paralizarla, pero entonces recordó las palabras crueles de Alejandro. Necesito a alguien de mi nivel. Y entendió que esta era su oportunidad de demostrarle, a él y a sí misma, que su nivel era mucho más alto de lo que él jamás imaginó. Rombo azul pequeño, el nacimiento de una nueva era. Con el apoyo de Carolina y meses de trabajo incansable, Valeria lanzó su empresa. Se rodeó de un equipo de expertos, creó alianzas estratégicas y poco a poco, su negocio empezó a crecer. En menos de un año, pasó de ser una consultora pequeña a una firma reconocida, con contratos millonarios y presencia en varios países. Los mismos empresarios que alguna vez miraron con desprecio su condición de simple secretaria ahora la buscaban para recibir su asesoría. Valeria, la mujer que fue rechazada por no estar a la altura de su marido, ahora jugaba en una liga donde Alejandro ni siquiera podía entrar. Lo que él no sabía, es que pronto se encontrarían nuevamente. Y cuando eso sucediera, él ni siquiera sería capaz de reconocerla. Los días de sufrimiento habían quedado atrás. Valeria ya no era la mujer rota que Alejandro abandonó. Ahora era una empresaria poderosa, una estratega audaz, una mujer que había aprendido a levantarse después de ser pisoteada. Desde su oficina en un elegante rascacielos, observaba la ciudad con una sonrisa triunfante. Cada contrato firmado, cada empresa que confiaba en su consultoría, cada éxito alcanzado era un recordatorio de que ella no necesitaba a nadie para brillar. Lo que nunca imaginó fue que el destino estaba a punto de ponerla cara a cara con su pasado.
Un día, mientras revisaba su agenda, su asistente entró con un sobre dorado en la mano. Señora Valeria, acaba de llegar esta invitación especial para usted. Ella tomó el sobre con curiosidad. Lo abrió y leyó las elegantes letras doradas. Cóctel de gala empresarial, un encuentro entre las mentes más brillantes del mundo corporativo. El evento reuniría a los empresarios y líderes más influyentes del país. Un espacio donde se cerraban negocios multimillonarios y se formaban alianzas clave. Valeria sonrió con ironía. Años atrás, ella jamás habría recibido una invitación así. Alejandro habría sido el único en asistir, dejándola en casa mientras él se rodeaba de gente poderosa. Pero ahora, ella era una de esas personas poderosas. La noche del evento llegó. Valeria se vistió con un vestido negro elegante, de corte impecable, y se recogió el cabello con la gracia de una reina. Su presencia era magnética, imponente. Al llegar al lujoso salón del evento, las miradas se posaron en ella. Algunos la reconocían, otros se preguntaban quién era esa mujer que exudaba tanta confianza y poder. Es Valeria Montiel, susurraban algunos empresarios. La nueva estratega que está revolucionando el mercado. Se movía con soltura entre la élite corporativa, conversando con inversores, cerrando acuerdos con una sonrisa. Pero entonces, lo vio. A pocos metros de distancia, vestido con un elegante traje, estaba Alejandro. Su exmarido. Alejandro estaba acompañado de algunos socios y su actual pareja, una mujer joven y altiva con la que solía presumir en redes sociales. Pero había algo diferente en él. Su porte no era el mismo de antes. Su seguridad se veía quebrantada. La empresa en la que trabajaba, la misma por la que sacrificó su matrimonio, había caído en una crisis financiera. Las malas decisiones lo estaban llevando a la ruina. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Valeria, se congeló. No podía creer lo que veía. Esa mujer radiante, exitosa, inalcanzable, era su exesposa. Él se acercó con pasos cautelosos, aún sin procesar la imagen que tenía ante sus ojos. Valeria, su voz tembló. Ella lo miró con una calma absoluta, como si él no fuera más que una sombra de su pasado. Alejandro, respondió con una leve sonrisa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Él la escaneó de arriba abajo. No podía entender cómo esa mujer, a quien alguna vez consideró poca cosa, ahora era una figura respetada en el mundo empresarial. No puedo creerlo. ¿Creerlo?, balbuceó. ¿Qué has estado haciendo? Valeria soltó una suave risa, llena de ironía. Trabajando. Creciendo. Elevándome a un nivel al que, por lo visto, tú ya no puedes alcanzar. Alejandro sintió el golpe en el orgullo. Trató de sonreír con arrogancia, pero su incomodidad era evidente. Bueno, yo he estado ocupado con nuevos proyectos. Ya sabes, el mundo de los negocios es un desafío constante. Valeria arqueó una ceja. Oh, sí. Me enteré de los problemas de tu empresa. Una pena, tomó una copa de champaña y la alzó ligeramente. Pero así es el mundo de los negocios. Solo los mejores sobreviven. Alejandro apretó la mandíbula. La mujer que una vez lo idolatró, la que lo esperó noches enteras en casa, ahora lo miraba como si fuera irrelevante. Su actual pareja, viendo la tensión, interrumpió con tono despectivo. ¿Y tú quién eres exactamente? No recuerdo haberte visto antes en eventos importantes. Valeria sonrió, tomando su tarjeta de presentación y entregándosela con elegancia. Tal vez no me recuerdes porque antes estaba demasiado ocupada sosteniendo a hombres inseguros. Pero ahora, bueno, digamos que soy la mujer a la que todos quieren conocer. La otra mujer miró la tarjeta y abrió los ojos con sorpresa. Tú eres Valeria Montiel. La consultora estrella.
Alejandro sintió que su rostro ardía de vergüenza. La humillación era absoluta. Él intentó salvar la conversación. Quizás podríamos tomar un café algún día, ponernos al día, propuso con torpeza. Valeria lo miró con una leve mueca de diversión. ¿Café? Lo siento, Alejandro. Tomó su bolso y se dio la vuelta con gracia. Pero mi tiempo ahora es demasiado valioso para perderlo con recuerdos del pasado. Y sin mirar atrás, se alejó con la cabeza en alto. Esa noche, Alejandro entendió lo que significaba perder algo realmente valioso. El karma le había devuelto el golpe más duro de su vida. ¿Y Valeria? Valeria se dio cuenta de algo aún más poderoso. No necesitaba vengarse. Su éxito era su mejor venganza. El tiempo había transformado a Valeria en una mujer completamente diferente. El dolor que una vez la consumió se convirtió en el motor de su éxito. Desde su oficina con vistas panorámicas a la ciudad, revisaba contratos millonarios, lideraba reuniones con ejecutivos de alto nivel y tomaba decisiones que influían en el mercado. Atrás habían quedado los días en los que se sentía insignificante. Ahora, su nombre era sinónimo de poder y estrategia empresarial. Una tarde, su asistente entró con una invitación especial. Era un evento exclusivo, un cóctel de gala donde los empresarios más influyentes del país se reunirían para establecer conexiones estratégicas. Valeria la tomó entre sus manos y la leyó con atención. Hace unos años, jamás habría imaginado recibir una invitación así. En el pasado, Alejandro asistía solo a esos eventos, rodeado de personas influyentes, mientras ella se quedaba en casa esperando su regreso. Pero esta vez, sería diferente. Ahora era ella quien tenía un lugar en la élite empresarial. La noche del evento, Valeria llegó con la elegancia y seguridad de una mujer que sabía quién era y hasta dónde podía llegar. Llevaba un vestido negro de corte impecable, el cabello recogido con gracia y una mirada que reflejaba poder y determinación. Al entrar al salón principal, notó las miradas sobre ella. Algunos la reconocían, otros se preguntaban quién era esa mujer que emanaba confianza y sofisticación. Caminó entre empresarios que la saludaban con respeto, cerrando acuerdos con la facilidad de alguien que conocía bien su terreno. Entonces, ocurrió lo inesperado. En medio del bullicio del evento, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. El impacto fue inmediato. Él se quedó inmóvil, sorprendido, como si no pudiera creer lo que veía. Durante años, Alejandro había creído que Valeria quedaría en el pasado, atrapada en la mediocridad que él había despreciado. Pero ahora, la mujer que tenía frente a él no era la misma que dejó atrás. Era imponente, poderosa, inalcanzable. Alejandro, vestido con su acostumbrado traje caro, intentó recomponerse. A su lado estaba su actual pareja, una mujer joven y atractiva que lo acompañaba en todos sus eventos sociales. Pero algo en su expresión no era el de antes. Su seguridad parecía quebrantada, su porte ya no tenía la arrogancia de antes. La empresa en la que trabajaba, la misma por la que abandonó a Valeria, había caído en una crisis financiera. Los rumores sobre sus problemas en los negocios circulaban en el ambiente. Decidió acercarse a ella. Caminó con pasos inseguros, aún en shock por su transformación. Valeria, su voz sonaba tensa, con un asomo de incredulidad. Ella lo observó con calma, con una sonrisa serena, como si él no fuera más que un simple recuerdo de su pasado. Alejandro, respondió con tranquilidad. Ha pasado mucho tiempo. Él la recorrió con la mirada, tratando de comprender lo que tenía frente a él. No podía asimilarlo. La mujer a la que había subestimado, la que consideró inferior, ahora era una figura influyente en el mundo empresarial. No puedo creerlo, balbuceó. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Valeria soltó una suave risa, llena de ironía. Trabajando. Creciendo.
alcanzando un nivel al que, por lo visto, no todos pueden llegar. Alejandro sintió el golpe en su orgullo. Intentó mantener la compostura, pero estaba claro que la situación lo incomodaba. Bueno, yo, he estado ocupado con nuevos proyectos, respondió, tratando de sonar casual. Ya sabes cómo es este mundo, desafíos constantes. Valeria arqueó una ceja y tomó una copa de champagne. Sí, lo sé. Me enteré de la crisis que atraviesa tu empresa. Es una pena, pero así es este mundo. Solo los mejores sobreviven. Él apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a verla sumisa, esperando sus palabras con admiración. Pero la Valeria que tenía frente a él no le debía nada. No buscaba su aprobación, ni le temía. Su pareja, viendo la tensión en el aire, intervino con tono arrogante. ¿Y tú quién eres exactamente? No recuerdo haberte visto en estos eventos antes. Valeria sonrió con elegancia. Sacó una tarjeta de presentación y la entregó con calma. Quizás no me recuerdes porque antes estaba demasiado ocupada sosteniendo a hombres inseguros. Pero ahora, soy la mujer que todos quieren conocer. La otra mujer tomó la tarjeta y leyó su nombre en silencio. Su expresión cambió al instante. ¿Tú eres Valeria Montiel?, exclamó con asombro. La consultora estrella. Alejandro sintió un escalofrío de vergüenza. No necesitó más palabras. Lo entendió en ese instante. Lo que él había dejado atrás, lo que consideró un obstáculo en su camino, se había convertido en algo que él jamás podría alcanzar de nuevo. Trató de salvar la situación con torpeza. Quizás podríamos tomar un café algún día, ponernos al día, sugirió con una sonrisa tensa. Valeria lo miró con una mezcla de compasión y diversión. ¿Café? Lo siento, Alejandro. Mi tiempo ahora es demasiado valioso para perderlo en recuerdos del pasado. Sin esperar respuesta, se giró y se alejó con paso firme, dejando atrás el último rastro de su antigua vida. Alejandro la vio desaparecer entre la multitud, sintiendo el peso de su mayor error. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba perder algo realmente valioso. Pero para Valeria, aquel encuentro solo reafirmó lo que ya sabía, su éxito era su mejor venganza. Cuando Valeria salió del evento, el aire fresco de la noche le acarició el rostro. Caminó con paso firme hacia su auto, sintiendo una sensación de plenitud difícil de describir. Durante mucho tiempo, soñó con este momento, con la idea de que algún día Alejandro vería con sus propios ojos la mujer en la que se había convertido. Y ahora, había sucedido. Pero lo más sorprendente no era la humillación de Alejandro, ni la manera en que su nueva pareja la había mirado con asombro. Lo verdaderamente importante era que ella ya no sentía nada por él. Ni rabia, ni resentimiento, ni deseo de venganza. Solo indiferencia. Mientras su chofer abría la puerta del auto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carolina Mendoza, su socia y amiga. Increíble presentación hoy. Nuestra empresa acaba de cerrar un trato con uno de los inversionistas más importantes de la noche. Celebremos mañana. Orgullosa de ti. Valeria sonrió. Su presente estaba en otro nivel. Su vida, su éxito, sus logros, todo lo que había construido no tenía nada que ver con Alejandro. Él ya no era más que un vestigio de un pasado que la había impulsado a ser mejor. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin que su mente estuviera atrapada en recuerdos dolorosos. Y mientras ella cerraba los ojos en su lujoso departamento con vista a la ciudad, Alejandro se quedó en el evento, con la mirada perdida, atrapado en una realidad en la que ya no tenía control. Rombo Azul pequeño. Los días siguientes fueron un infierno para Alejandro. El impacto del encuentro con Valeria no lo dejaba en paz. La imagen de su exesposa, radiante y poderosa, lo perseguía incluso en sus sueños.
Nunca imaginó que la mujer que dejó atrás pudiera resurgir de tal manera, con una presencia tan imponente que opacaba por completo su propia sombra. La crisis en su empresa empeoraba. Los rumores sobre su mala gestión ya no eran solo murmuraciones en eventos de negocios, ahora eran titulares en revistas financieras. Su jefe estaba perdiendo la paciencia, los inversionistas retiraban su apoyo, y los errores que cometió en su ambición desmedida lo estaban ahogando. La gota que colmó el vaso llegó cuando su actual pareja, la mujer con la que se mostraba en redes sociales y con la que asistía a cada evento, decidió dejarlo. No puedo seguir con alguien que está cayendo en picada, le dijo sin rodeos. Quiero estar con alguien que crezca, no con alguien que se aferra a un pasado en ruinas. La ironía era devastadora. Las mismas palabras que él le había dicho a Valeria 2 años atrás ahora se volvían en su contra. Rombo azul pequeño. Alejandro trató de contactar a Valeria. Buscó su número en su agenda, pero ella lo había cambiado. Intentó escribirle en redes sociales, pero había sido bloqueado. La única forma de verla era a través de artículos de negocios donde su nombre aparecía con más frecuencia. En un último intento desesperado, fue a su antigua casa, el pequeño apartamento donde vivieron juntos. Tal vez aún tenía alguna conexión con ese lugar, tal vez el destino le daría la oportunidad de verla una vez más. Pero cuando llegó, se encontró con otra persona viviendo ahí. ¿Valeria Montiel?, respondió el nuevo inquilino. Ella se mudó hace tiempo. Me dijeron que ahora vive en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Valeria no solo había seguido adelante. Había desaparecido por completo de su mundo, sin dejar rastros de la mujer que alguna vez lo esperó con devoción. Rombo azul pequeño. El destino tenía otros planes para Valeria. Mientras Alejandro se hundía en el fracaso, ella estaba en una reunión clave para expandir su consultoría a nivel internacional. Los inversionistas confiaban en su liderazgo, las empresas solicitaban sus estrategias y su nombre era sinónimo de éxito. En medio de una junta con empresarios, su asistente le pasó una nota discreta. Señora Montiel, un hombre llamado Alejandro está intentando comunicarse con usted. Valeria ni siquiera se inmutó. Con una sonrisa serena, tomó la nota, la dobló con calma y la dejó a un lado sin decir nada. Ya no tenía nada que decirle. Para Alejandro, el tiempo se había convertido en su peor enemigo. Pero para Valeria, el tiempo había sido su mejor aliado. Porque cuando alguien te dice que no estás a su nivel, lo mejor que puedes hacer es elevarte tanto que ya no puedan alcanzarte jamás. Valeria dejó la nota sobre la mesa y continuó con la reunión como si nada hubiera ocurrido. La noticia de que Alejandro intentaba contactarla no le generaba ningún sentimiento particular. Ni sorpresa, ni emoción, ni siquiera curiosidad. Era solo una prueba más de que el destino había hecho su trabajo y que la vida, tarde o temprano, se encargaba de equilibrar las cuentas. Mientras los empresarios a su alrededor discutían cifras y estrategias, ella se permitió un instante para pensar en cómo habían cambiado las cosas. Hubo un tiempo en el que habría dado todo por una llamada de Alejandro. Hubo noches en las que soñó con la posibilidad de que él volviera, arrepentido, reconociendo su error. Pero ahora, con el poder en sus manos, con el respeto ganado con esfuerzo y sin la sombra de aquel hombre nublando su camino, entendía que nunca lo necesitó. Terminada la reunión, salió de la sala con la seguridad de quien tiene el control absoluto de su destino. Su asistente caminaba a su lado, esperando instrucciones. ¿Quiere que le devuelva la llamada?, preguntó con cautela. Valeria hizo una pausa. Observó el teléfono que sostenía su asistente, la posibilidad de volver a escuchar su voz, de comprobar con sus propios oídos lo que él tenía que decirle. Pero la decisión ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo. No, respondió sin titubeos. No pierdas tiempo en eso.
Con esa simple orden, cerró definitivamente la puerta a su pasado. Alejandro, por su parte, no dejó de insistir. Envió correos electrónicos, intentó acudir a eventos donde ella podría estar presente, pero Valeria era inalcanzable. Se convirtió en una leyenda del mundo empresarial, una mujer que marcaba tendencias en los negocios, que aparecía en portadas de revistas, que era admirada por hombres y mujeres por igual. Él, en cambio, comenzó a experimentar el verdadero significado de la caída. Lo que antes le parecía un derecho adquirido, ahora le era negado. Los contactos que solían recibirlo con sonrisas cordiales ahora lo evitaban. Los socios que antes lo alababan ahora lo dejaban fuera de reuniones importantes. La empresa que lo había elevado hasta lo más alto ahora lo consideraba prescindible. Una noche, solo en su apartamento, con la copa de whisky en la mano y la mirada perdida en el reflejo de la ventana, Alejandro entendió lo que había perdido. No era solo a Valeria. Había perdido el respeto de quienes lo rodeaban, había perdido su propio respeto. Se había cegado tanto con la ambición que no vio que la verdadera fuerza, la verdadera riqueza, no estaba en los círculos de poder ni en los títulos, sino en las personas que te apoyan cuando no eres nadie. En ese momento, pensó en Valeria con una mezcla de admiración y pesar. Ella había renacido, se había convertido en lo que él siempre quiso ser, pero sin traicionar sus valores. Sin perder su esencia. Había alcanzado un nivel que él nunca imaginó posible, no por venganza, sino porque su determinación era genuina. Tomó el teléfono una última vez. Buscó su número, aunque sabía que ya no tenía sentido. El contacto de Valeria estaba fuera de su alcance, como lo estaba ella. Se permitió cerrar los ojos y recordar el pasado, los días en los que ella lo esperaba en casa, cuando aún la tenía a su lado, cuando aún podía mirar esos ojos llenos de amor y confianza en él. Pero esa Valeria ya no existía. Y él lo entendió demasiado tarde. Alejandro despertó con un dolor de cabeza punzante. El whisky de la noche anterior seguía impregnado en su aliento, mezclado con la amarga sensación del arrepentimiento. Se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo, sintiendo el peso del tiempo y las decisiones que lo llevaron hasta ahí. La soledad lo envolvía como un espectro inquebrantable, susurrándole al oído que había perdido lo único que realmente valía la pena. Valeria. La mujer que un día lo miró con admiración, con un amor incondicional, con la paciencia y la fortaleza de quien apuesta todo por alguien sin esperar nada a cambio. Y él la desechó. La apartó de su vida como si fuera un estorbo, creyendo que su futuro brillaría más sin ella. Pero ahora, con las manos vacías y el peso de la mediocridad clavado en su espalda, comprendía que nunca la había superado. Se levantó con torpeza y caminó hasta la cocina. Preparó un café y encendió la televisión, tratando de despejar su mente. Pero el destino, con su cruel ironía, tenía otros planes. En la pantalla, el rostro de Valeria apareció en un noticiero financiero. Valeria Montiel, la consultora más influyente del país, sigue revolucionando el mundo empresarial. Su reciente acuerdo con una multinacional ha sido catalogado como el negocio del año, consolidando su estatus como una de las estrategas más brillantes de la industria. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Observó cómo la cámara enfocaba a Valeria saliendo de un lujoso edificio, rodeada de periodistas que buscaban su declaración. Llevaba un traje elegante, su cabello recogido con perfección, la postura erguida, segura, dominante. Pero lo que más le dolió no fue verla convertida en lo que él jamás pudo alcanzar. Fue verla sonreír. Era una sonrisa real, libre, una sonrisa de alguien que había dejado atrás todo peso innecesario. De alguien que había sanado. La transmisión cambió de segmento, pero Alejandro seguía mirando la pantalla apagada, como si su mente aún intentara procesar lo que acababa de ver. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, se dirigió al edificio donde se encontraba la oficina central de Valeria.
No podía dejar que todo terminara así. Tenía que verla en persona, hablar con ella, explicarle lo que sentía. Tal vez aún había una oportunidad. Tal vez ella, en el fondo, aún guardaba un pequeño rincón para él en su corazón. Llegó a la recepción del imponente rascacielos y se acercó con nerviosismo a la secretaria. Buenas tardes. Quisiera ver a la señora Montiel. La mujer lo miró con profesionalismo y tecleó algo en su computadora. ¿Tiene cita? Alejandro titubeó. No, pero, soy un viejo conocido. Ella frunció el ceño y revisó la pantalla. Lo siento, pero la señora Montiel tiene la agenda llena. Si desea, puede dejar un mensaje. Alejandro sintió una punzada de frustración. Por favor, solo necesito 5 minutos. La recepcionista negó con la cabeza. La señora Montiel no recibe visitas sin cita previa. Alejandro apretó los puños, sintiéndose impotente. En ese momento, los ascensores se abrieron y Valeria apareció. Caminaba con la misma elegancia con la que la vio en televisión, seguida por 2 asistentes que le entregaban documentos mientras ella los revisaba con atención. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Era su oportunidad. Valeria. Ella se detuvo. Levantó la mirada con curiosidad y sus ojos se encontraron. Por un breve instante, hubo un silencio absoluto. Alejandro esperó ver alguna reacción en su rostro, algún atisbo de sorpresa, tal vez nostalgia. Pero no vio nada. Nada. Valeria lo miró con la misma indiferencia con la que se observa a un desconocido en la calle. Sin emoción, sin rencor, sin interés. Y entonces, sin decir una palabra, desvió la mirada y siguió caminando. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se quedó ahí, parado, viendo cómo la mujer que una vez fue su todo desaparecía entre los pasillos de su imperio, sin siquiera dignarse a recordarlo. Y en ese instante entendió que no había castigo más cruel que la indiferencia absoluta. Alejandro salió del edificio con pasos pesados, sintiendo que con cada uno se hundía más en una realidad que nunca quiso enfrentar. La indiferencia de Valeria lo había golpeado con más fuerza que cualquier palabra de desprecio. Si lo hubiera insultado, si le hubiera recriminado su pasado, si al menos le hubiera dado una mirada de desprecio, habría sentido que aún quedaba algo entre ellos. Pero no. Ella simplemente lo ignoró. Como si no existiera. El frío de la tarde se filtraba en sus huesos mientras caminaba sin rumbo por la ciudad. La gente pasaba a su alrededor, inmersa en su propio mundo, en sus propias vidas, sin saber que él estaba desmoronándose por dentro. Llegó a un parque y se sentó en una banca, con la mirada perdida. Su mente regresó a los recuerdos de su pasado, a los días en los que Valeria era su apoyo incondicional. Recordó las noches en que ella lo esperaba despierta con una taza de café caliente después de sus reuniones. Recordó sus palabras de aliento cuando él dudaba de sí mismo, la forma en que ella le aseguraba que estaba destinado a la grandeza. Y recordó, con un dolor lacerante, la forma en que la dejó atrás. Todo lo que tenía ahora era una vida vacía. Su trabajo ya no le llenaba. Desde que la empresa entró en crisis, sus días estaban marcados por reuniones tensas, correos urgentes y la presión constante de inversores que ya no confiaban en él. Los compañeros que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Los eventos a los que solía asistir ya no le abrían sus puertas con la misma facilidad. Y en su vida personal, la situación no era mejor. Después de que su última pareja lo dejara, no había encontrado a nadie que realmente llenara el vacío que Valeria dejó. Las mujeres con las que salía solo estaban interesadas en su estatus, en su apellido, en la imagen que aún intentaba mantener en público. Pero él sabía la verdad. Nada de eso era real. Alejandro cerró los ojos y apoyó los codos sobre sus rodillas, frotándose el rostro con las manos. Se sentía agotado.
Pero más que eso, se sentía roto. Por años, creyó que su éxito era lo único que importaba. Que alejarse de Valeria era un paso necesario para alcanzar el nivel que siempre soñó. Que ella, con su vida sencilla y su amor incondicional, era un ancla que lo mantenía estancado. Pero ahora que Valeria había seguido adelante sin él, ahora que su nombre resonaba en el mundo de los negocios mientras el suyo se desvanecía, entendió la cruel ironía de su destino. Él no la dejó atrás. Fue ella quien lo superó. Levantó la vista al cielo, como si esperara encontrar una respuesta en el infinito. Pero no había respuesta. Solo el peso de la ausencia de Valeria. Recordándole que el mayor error de su vida fue no haberla valorado cuando todavía estaba a su lado. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro empezó a notar cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. Lo que antes parecía seguro ahora era frágil, como un castillo de arena deshaciéndose con cada ola. La crisis en la empresa alcanzó su punto más crítico, y los directivos no tardaron en tomar una decisión. Una mañana, mientras revisaba su correo en su oficina, recibió un mensaje del consejo directivo. Lo citaron para una reunión urgente. No hizo falta leer más. Sabía lo que venía. Se presentó en la sala de juntas con la misma arrogancia que siempre había llevado consigo, pero esta vez no funcionó. Los rostros de sus superiores eran fríos, indiferentes. No había halagos, no había reconocimientos por sus años de esfuerzo. Alejandro, dijo el presidente de la junta, creemos que lo mejor para la empresa es un nuevo liderazgo. Sintió que la sangre se le helaba. ¿Me están despidiendo? El hombre asintió con una expresión neutra. Te estamos pidiendo que renuncies. Es mejor para tu imagen, y para la nuestra. Las palabras le perforaron el ego como dagas. Trató de defenderse, de argumentar que la crisis no era solo su culpa, que con más tiempo podría solucionarlo. Pero sus palabras no importaban. Ya lo habían decidido. Para ellos, ya era prescindible. Con el orgullo destrozado y la vergüenza pesándole en los hombros, Alejandro firmó su renuncia y salió del edificio sin mirar atrás. No tenía nada. Ni su trabajo. Ni su prestigio. Ni a Valeria. Pasó el resto del día vagando por la ciudad, sin un rumbo fijo. Todo lo que había construido se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Las mismas personas que antes lo elogiaban ahora lo ignoraban. Nadie se preocupaba por él, nadie le ofrecía una salida. Y en medio de ese caos, su mente volvía a un solo nombre. Valeria. La mujer que creyó que no estaba a su nivel. La mujer que resultó ser mucho más fuerte y valiosa de lo que él jamás imaginó. La mujer que él mismo empujó a convertirse en alguien inalcanzable. Al final del día, terminó sentado en un café al que solían ir juntos. Pidió lo mismo que ella siempre pedía, un capuchino con un toque de canela. La camarera se lo sirvió sin notar el dolor que se escondía detrás de su mirada perdida. Tomó un sorbo y cerró los ojos, como si pudiera traer de vuelta el pasado con ese simple gesto. Pero el pasado ya no existía. Lo único que quedaba era el eco de su arrepentimiento, resonando en su cabeza, recordándole que la única persona que realmente creyó en él, la única persona que lo amó sin condiciones, ahora era solo un fantasma en su historia. Y lo peor de todo es que ella ni siquiera pensaba en él. Las semanas pasaron y Alejandro sintió el peso de cada una como una losa sobre su espalda. Sin trabajo, sin conexiones y sin un propósito claro, su vida se convirtió en una rutina gris. Se levantaba tarde, sin ganas de hacer nada, revisaba su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba y pasaba el tiempo viendo noticias donde, inevitablemente, el nombre de Valeria aparecía con frecuencia. Cada artículo, cada mención, cada entrevista era un recordatorio de que ella había alcanzado lo que él nunca pudo. No solo había logrado éxito, sino que lo había hecho con dignidad,
sin pisotear a nadie, sin traicionar su esencia. Una tarde, sin saber exactamente por qué, terminó en un centro comercial. Caminaba sin rumbo entre las tiendas, observando a la gente sin realmente verlos. En algún punto, se detuvo frente a una vitrina donde un maniquí vestía un traje elegante. Recordó cómo, años atrás, Valeria solía escogerle la ropa para sus reuniones importantes, como se aseguraba de que siempre luciera impecable. Tienes que proyectar confianza, le decía con una sonrisa mientras le ajustaba la corbata. La seguridad se nota en los detalles. Alejandro cerró los ojos un momento y sintió que una punzada de nostalgia le atravesaba el pecho. Cuando los abrió, algo en el reflejo de la vitrina captó su atención. Era ella. A unos metros de distancia, Valeria caminaba con paso seguro, acompañada de dos mujeres que parecían asistentes o socias. Estaba radiante, con un vestido que reflejaba elegancia sin esfuerzo, y su risa, aunque discreta, resonó como un eco en su memoria. Alejandro sintió como el corazón le latía con fuerza. Se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Era su oportunidad. Se giró con rapidez y comenzó a caminar en su dirección. Su mente se llenó de palabras que podría decirle, de maneras en las que podría explicarle cuánto había cambiado, cuánto la extrañaba. Tal vez, si ella lo escuchaba, podría encontrar en su mirada un resquicio del pasado, una mínima posibilidad de recuperar algo de lo que perdieron. Pero cuando estaba a pocos pasos de ella, vio algo que lo dejó helado. Un hombre se acercó a Valeria y le tomó la mano con naturalidad. No era un gesto forzado, no era una simple cortesía. Era la cercanía de alguien que la conocía bien, que la apreciaba, que tenía el derecho de estar a su lado. Ella le sonrió con ternura y él le besó la frente suavemente antes de seguir caminando juntos. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Era la confirmación final de lo que ya sabía pero se negaba a aceptar. Valeria no solo había seguido adelante en su carrera. También lo había hecho en su vida personal. Y él ya no era ni siquiera un recuerdo significativo. Se quedó de pie, viéndola alejarse, incapaz de moverse. Sabía que podría llamarla, que podría intentar hablarle, pero ¿para qué? Ella ni siquiera lo vio. Ni siquiera notó su presencia. Porque ya no tenía importancia. Y en ese momento, Alejandro comprendió que el destino no lo estaba castigando. Simplemente le estaba mostrando la verdad. La había perdido para siempre. Alejandro permaneció inmóvil en medio del bullicioso centro comercial, con la mirada clavada en la silueta de Valeria alejándose junto a aquel hombre. Su mente trató de encontrar una explicación, un motivo para lo que acababa de presenciar, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Ella había seguido adelante. Había construido una vida en la que él ya no tenía cabida. El peso de la verdad cayó sobre él como una piedra al fondo de un río. Durante semanas, se había aferrado a la idea de que existía una posibilidad, una pequeña rendija en su historia con Valeria que aún no estaba cerrada del todo. Pero aquello que acababa de ver no dejaba dudas. La puerta estaba completamente cerrada. Sellada. Bloqueada para siempre. Con una sensación de vacío en el pecho, caminó sin rumbo fijo hasta salir del centro comercial. El aire frío de la calle lo recibió como un golpe seco en la cara, pero ni siquiera eso logró sacudirlo del letargo en el que estaba sumido. Valeria tenía a alguien más. Era una idea simple, pero devastadora. Subió a su auto y apoyó las manos sobre el volante, sin encenderlo, sin hacer nada más que respirar lentamente mientras trataba de asimilarlo. Durante años, él había creído que siempre tendría la última palabra. Que si algún día la extrañaba, bastaría con una llamada, con un reencuentro casual, con un café en el lugar donde solían ir juntos. Pero no. Valeria ya no era la mujer que lo esperaría. Ya no era la persona que lo recordaría con nostalgia.
Para ella, él no era más que un capítulo cerrado, una historia antigua que quedó sepultada bajo el peso del éxito y del amor propio. Alejandro encendió el auto, pero no tenía idea de a dónde ir. Sentía que ninguna calle lo llevaría a donde realmente quería estar. Porque el único lugar al que quería regresar ya no existía. Esa noche, al llegar a su departamento, se miró en el espejo y no se reconoció. Ya no era el hombre poderoso que creía ser cuando dejó a Valeria atrás. Su reflejo no mostraba a alguien exitoso ni admirable. Solo veía a un hombre vacío. Intentó dormir, pero las imágenes de ella con otros se repetían en su cabeza como un castigo silencioso. Su sonrisa, su tranquilidad, la manera en que el otro hombre la miraba con una devoción que él mismo alguna vez tuvo pero no supo valorar. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir todo el peso de su arrepentimiento. No había marcha atrás. No había una segunda oportunidad. Lo que una vez fue suyo ahora pertenecía a alguien más. Y eso, lo comprendió con una claridad dolorosa, era su verdadero castigo. Los días pasaron, pero Alejandro seguía atrapado en una rutina monótona, incapaz de escapar del peso de su propio arrepentimiento. Cada mañana se levantaba con la sensación de que algo en su vida se había roto de manera irreparable. Cada noche, cuando apagaba las luces de su departamento vacío, el silencio le recordaba lo que había perdido. El tiempo había pasado sin que él se diera cuenta. Pensó que siempre tendría el control de su destino, que su ambición lo llevaría a lo más alto sin necesidad de mirar atrás. Pero ahora entendía que había perdido lo más valioso en el proceso. La imagen de Valeria seguía clavada en su mente. No solo la de aquella noche en el centro comercial, tomada de la mano de otro hombre, sino la de los días en los que aún estaban juntos, en los que ella le ofrecía su amor sin condiciones. Recordó sus risas compartidas en las madrugadas, su apoyo incondicional cuando él dudaba de sí mismo, la manera en que ella siempre supo que él llegaría lejos, incluso cuando él mismo no lo creía. Pero ahora ella ya no estaba. Decidió salir a despejarse, caminar sin rumbo por la ciudad que antes era su terreno de juego, el lugar donde solía moverse con confianza y seguridad. Pero ya no se sentía el mismo. Caminó por calles llenas de luces y escaparates lujosos, por restaurantes en los que solía cenar con colegas de negocios, por bares donde alguna vez celebró contratos importantes. Nada de eso tenía sentido ahora. Se detuvo frente a un café donde solía ir con Valeria los domingos por la tarde. El aroma del café recién hecho se filtró en su memoria, trayéndole recuerdos de aquellas conversaciones largas en las que ella hablaba de sus sueños y él, distraído, solo pensaba en cómo escalar posiciones en la empresa. Se dio cuenta de lo poco que la escuchó en su momento. De lo mucho que la dio por sentada. Sin darse cuenta, entró al café y pidió un capuchino con canela, como ella solía hacerlo. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana y observó a las personas pasar, imaginando qué tipo de vida llevaban, si eran felices, si valoraban a las personas que tenían a su lado. En un impulso casi inconsciente, sacó su teléfono y buscó el nombre de Valeria en redes sociales. Había evitado hacerlo durante semanas, pero ahora, con el corazón apretado y la necesidad de verla al menos en una pantalla, no pudo resistirse. Su perfil aparecía impecable, como todo lo que ella hacía. Fotos de conferencias, reuniones importantes, entrevistas en revistas de negocios. Su rostro reflejaba la seguridad de alguien que había conquistado su mundo sin necesidad de mirar atrás. Pero entonces, vio algo que le dejó sin aliento. Una nueva publicación. Era una foto de Valeria en un evento elegante, con un vestido azul que resaltaba su presencia imponente. A su lado estaba el mismo hombre del centro comercial, con el brazo rodeando su cintura. Y debajo de la imagen, un mensaje corto pero demoledor. A veces, lo que creíamos una pérdida resulta ser la mayor bendición de nuestras vidas. Alejandro sintió que el aire le faltaba.
Ese mensaje no estaba dirigido a nadie en particular, pero él lo sintió como una daga directa al corazón. Era un cierre definitivo. Valeria no solo había seguido adelante, sino que ahora era feliz, plena, sin rastros de la sombra que él representaba en su vida. Apagó la pantalla del teléfono y se quedó mirando el café frente a él. La bebida ya estaba fría, al igual que la esperanza que por un momento pensó que aún tenía. Entendió, con la brutal claridad de la realidad, que Valeria jamás volvería a ser parte de su historia. Y que él tendría que aprender a vivir con eso. El problema era que no tenía idea de cómo hacerlo. Alejandro dejó el café sin terminar y salió del local con la cabeza baja. El peso de la verdad era insoportable, una carga que lo acompañaba a cada paso, recordándole que su mayor error no tenía solución. Durante años creyó que su destino era ascender, llegar a la cima sin importar a quien dejara atrás. Pero ahora, en la soledad de su propia existencia, entendía que subir tan alto solo tenía sentido si había alguien con quien compartir la vista. Caminó sin rumbo por la ciudad, pasando por lugares que antes le parecían insignificantes pero que ahora estaban cargados de recuerdos. La pequeña librería donde Valeria solía comprar novelas de emprendimiento y crecimiento personal. El parque donde paseaban los domingos por la tarde, cuando él todavía se permitía momentos de descanso y ella tomaba su mano con calidez. La heladería donde, sin importar la estación del año, ella siempre pedía un helado de vainilla con trozos de chocolate. Cada lugar le devolvía una parte de su historia que había ignorado, momentos que en su arrogancia no valoró porque creía que siempre tendría algo mejor esperándolo adelante. Pero ahora, mirando hacia el futuro, todo lo que veía era vacío. Llegó a su departamento y se dejó caer en el sofá, sin energía para nada más. Miró alrededor y se dio cuenta de lo impersonal que era el lugar donde vivía. Paredes frías, muebles caros pero sin alma, ningún rastro de una vida compartida. Antes le parecía moderno, sofisticado, el reflejo de su éxito. Ahora se veía como lo que realmente era, un refugio solitario para alguien que había perdido todo lo importante. Pensó en llamar a algún amigo, salir a distraerse, pero la idea le pareció absurda. No tenía a nadie con quien hablar realmente. Su círculo social estaba compuesto por personas que solo buscaban favores, contactos y oportunidades. Nadie que estuviera ahí por él. Nadie que preguntara cómo se sentía, porque ni siquiera él mismo sabía la respuesta. Abrió su teléfono y, sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje en una conversación antigua que nunca había eliminado. Valeria, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. No espero que me respondas, solo quería que supieras que me equivoqué y que lo sé. Lo leyó varias veces. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. ¿Qué esperaba con ese mensaje? ¿Una respuesta? ¿Un cierre? ¿O simplemente un poco de alivio? Respiró hondo y, antes de arrepentirse, presionó enviar. El mensaje quedó ahí, con un doble check gris. Esperó. Minutos que parecieron horas. Nada. Pasaron varias horas más y revisó el teléfono compulsivamente. El mensaje seguía sin cambios. Valeria no lo había leído. O peor aún, tal vez lo había visto y había decidido ignorarlo. El silencio de su indiferencia fue más fuerte que cualquier respuesta que pudiera haber recibido. Y en ese instante, Alejandro entendió que su castigo no era que Valeria lo odiara. Era que, para ella, él ya no existía. Y esa era la verdad más insoportable de todas. Los días pasaron, pero Alejandro seguía revisando su teléfono con la esperanza absurda de ver algún cambio en el mensaje. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era abrir la conversación, solo para encontrarla exactamente igual, sin respuesta. Sin reacción. Sin importancia. Sabía que era inútil, pero aún así no podía evitarlo.
En algún rincón de su mente, se negaba a aceptar que realmente había llegado al final del camino con Valeria. Había esperado enojo, rencor, tal vez una respuesta dura que lo pusiera en su lugar. Pero la indiferencia era peor que cualquier castigo que hubiera imaginado. Porque el odio al menos significaba que todavía existía para ella. Pero esto era el olvido absoluto. Cada noche, su propia mente le jugaba en contra. Cerraba los ojos y la veía, recordaba su sonrisa, su voz, la forma en que lo miraba cuando aún no admiraba. Pero esos recuerdos no traían consuelo, solo más dolor. Porque la realidad era otra, Valeria ya no era parte de su mundo. Intentó distraerse, salir con otras personas, recuperar algo del Alejandro que alguna vez creyó ser. Pero ninguna conversación le interesaba, ninguna compañía le llenaba el vacío que tenía en el pecho. Se convirtió en un espectador de su propia vida, viendo cómo los días pasaban sin rumbo, sin emoción, sin propósito. Hasta que una tarde, sentado en su oficina sin trabajo, mirando los papeles de su renuncia sin siquiera tener fuerzas para guardarlos, entendió la verdad más dura de todas. Él mismo se condenó a este destino. Nadie más fue responsable. No fueron las circunstancias, ni el destino, ni una mala jugada del azar. Fue él. Fue su arrogancia. Su ambición desmedida. Su incapacidad de valorar lo que tenía cuando aún estaba a su lado. Y ahora, el precio era el olvido. Miró su reflejo en la ventana y apenas se reconoció. El hombre seguro, el que miraba con desprecio a quienes consideraba poca cosa, ahora se veía derrotado, envejecido por la carga del arrepentimiento. El teléfono vibró sobre la mesa y su corazón dio un salto. Lo tomó de inmediato con la esperanza absurda de ver el nombre de Valeria en la pantalla. Pero no era ella. Era un mensaje de su banco, una notificación cualquiera. Suspiró y dejó el teléfono a un lado. Por fin entendió lo que tenía que hacer. Dejar de esperar. Dejar de aferrarse a algo que ya no existía. Porque Valeria no iba a volver. Nunca. Se puso de pie, respiró hondo y, con un gesto que le costó más de lo que podía admitir, borró la conversación. Sin despedidas. Sin respuestas. Sin segundas oportunidades. Solo vacío. Salió de su departamento sin mirar atrás, sin un destino claro, pero con la certeza de que la historia de Valeria ya no era su historia. Porque el verdadero castigo no era perderla. El verdadero castigo era vivir sabiendo que la perdió para siempre. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.